Yo ya no puedo vivir. Siento que no encontraré una mujer como tú otra vez. Frágil como tú. Saber dónde estás y cómo estás. Quisiera, si te acordaras hoy de mí. Saber dónde estás y cómo estás. Quisiera, si te acordaras hoy de mí. Fuiste el primer amor de mi vida entera. Yo sigo esperándote como ayer. Tan pequeña es, tan frágil es. Sin ti no sé, yo ya no puedo vivir. Tan pequeña es, tan frágil es. Maestros, buenas noches. Sin ti no sé, yo Miren, ya no puedo vivir. este video es el 609 Siento que no encontraré y sí les quiero compartir otra vez. algo sobre cómo debería ser el diálogo, algo sobre cómo debería ser el diálogo cuando se haga el acompañamiento pedagógico, cuando se haga el acompañamiento pedagógico. Entonces, es algo muy importante, que sí les quiero compartir y comentar, porque suponiendo que sus directivos, sus supervisoras, inspectores o inspectoras les hagan ese acompañamiento, bueno, pues la idea es que no pase lo que pasó en otros tiempos, allá de enero pues a diciembre del 2023, donde sí nos tocó ver, en este caso, cómo se dirigían algunas autoridades hacia sus compañeros maestros, sus compañeros docentes, sobre todo para la elaboración, del programa analítico. Entonces, llegaron a pues a amenazar así a los compañeros docentes. Algunos compañeros docentes llegaron a amenazarlos de que si no elaboraban el programa analítico, entonces se les iba a aplicar la normatividad. A ese extremo se ha llegado en muchos casos, en muchas escuelas, sobre todo en el nivel de secundaria, y creo que por ahí en primaria, de que llegaron a advertirle, a percibir a compañeros docentes de que si no entregaban el programa analítico, pues les iban a aplicar la normatividad. Entonces, miren, yo sí les quiero compartir que esperemos que no pase eso. Sí les quiero compartir cómo debería ser ese diálogo, para cuando se haga el acompañamiento pedagógico. Miren, por ejemplo, Paulo Freire tiene un texto que se llama Cartas a quien pretende enseñar, y la cuarta carta nos habla de las cualidades indispensables para el mejor desempeño de las maestras y los maestros progresistas. De eso habla la cuarta carta de las 10 cartas a quien pretende enseñar del texto de Paulo Freire. Entonces,
esas cualidades, exactamente esas cualidades, maestros, aplican muy bien, en este caso, para ese diálogo que se tiene que dar cuando se haga el acompañamiento pedagógico por las autoridades inmediatas en las zonas escolares o en las escuelas. Gracias a los que están viendo este video, a los que se están conectando, este video es el 609 y así se llama, ¿cómo debería ser o cómo debe ser? ¿Cómo debe ser? No se ve ahí por el efecto de la luz, pero es cómo debe ser el diálogo o ese diálogo en el acompañamiento pedagógico. ¿Cómo debe ser ese diálogo en el acompañamiento pedagógico? Entonces, ese diálogo se tiene que dar exactamente igual con esas cualidades que debe de tener el director, el supervisor, supervisora, inspector o inspectora. Bueno, esas mismas cualidades que debe de tener el docente para ser un maestro progresista o maestra progresista, esas mismas cualidades debe de tenerlas la autoridad educativa inmediata de nuestros contextos escolares, ya sea a nivel de escuela o a nivel de zona escolar. Por ejemplo, en la cuarta carta, Paulo Freire nos dice que un buen profesor es el que garantiza el éxito del proceso de aprendizaje, al igual que uno malo puede asegurar su fracaso. Las profesoras y profesores son considerados el corazón de la enseñanza. Paulo Freire es uno de los pedagogos más brillantes del siglo XX y las cualidades del buen educador, bueno, están en este libro, en la cuarta carta, y el libro está dirigido a las maestras y a los maestros para desafiarlos y para dialogar con ellos. Pero estas mismas cualidades que señala Paulo Freire también van aplicadas o se pueden aplicar para los mismos directivos, supervisores y supervisoras, inspectores o supervisoras, inspectores o inspectoras. ¿Por qué? Porque estas mismas cualidades deben de tenerlas para ese buen diálogo con los docentes a la hora del acompañamiento. Por ejemplo, se habla de las cualidades indispensables, según Freire, para el buen desempeño docente en el contexto de lo que se denomina la educación progresista. Y estas cualidades, bueno, están pues configuradas por la institución pedagógica de Freire, de que estudiamos, aprendemos, enseñamos y conocemos. Fíjense, estas cualidades están diseñadas por Freire cuando él dice que estudiamos, aprendemos, enseñamos y conocemos con nuestro cuerpo entero. ¿Cómo con nuestro cuerpo entero? Bueno, con nuestro cuerpo entero significa que estudiamos, aprendemos, enseñamos y conocemos con los sentimientos, con los deseos, con los miedos, con las dudas, con la pasión y también con la razón. Pero esta última, la razón crítica, pues nunca se trabaja sola, siempre se trabaja acompañada con los sentimientos, con los deseos, con los miedos, con las dudas, con la pasión, y bueno, con eso mismo con eso mismo se va a dar el diálogo cuando se haga el acompañamiento pedagógico de sus autoridades inmediatas. Las autoridades inmediatas van a hacer ese acompañamiento pedagógico y no solamente usando la razón crítica, van a hacer ese acompañamiento pedagógico con su cuerpo entero, o sea, con los sentimientos, con los deseos, con los miedos, con las dudas, con la pasión. Y eso lo van a tener que poner en práctica cuando
Cuando apliquen la humildad es una primera cualidad, son 5 cualidades. La humildad es la primera y bueno, la humildad exige valentía, respeto y confianza hacia nosotros mismos y hacia los demás. Esa humildad la tienen que tener los directores, directoras, supervisores, supervisoras, inspectores o inspectoras. Esa humildad la tienen que tener los demás cuando hagan ese acompañamiento pedagógico. La humildad exige valentía, respeto y confianza hacia nosotros mismos. Aparte, nos ayuda a reconocer, pues, esta sentencia de que nadie lo sabe todo, nadie lo ignora todo, todos sabemos algo y todos ignoramos algo. Esa es una sentencia o una frase que circula este, en muchas redes y es una frase o es una sentencia de Paulo Freire. La voy a repetir, nadie lo sabe todo, nadie lo ignora todo, todos sabemos algo, todos ignoramos algo. Entonces, sin esa humildad que nos menciona Pablo Freire, pues difícilmente vamos a escuchar a alguien a los que consideremos demasiado alejados de nuestro nivel de competencia, si es que tenemos un buen nivel de competencia. Maestros, la humildad hay que aplicarla. Hay compañeros directivos, supervisores o supervisoras o inspectores o inspectoras que no tienen la información suficiente para ese acompañamiento pedagógico. Bueno, y la humildad va a estar en reconocerlo como una característica, en reconocerlo y solicitar los apoyos que se tengan que solicitar, pues para una actualización así, expedita. Bueno, esa es la humildad. En el caso de la amorosidad, que es una segunda cualidad que debe de aplicarse cuando se haga el acompañamiento pedagógico, bueno, acuérdense que esta amorosidad eh, es lo que se hace o se debe hacer porque sin ella el trabajo pierde significado. Si ese acompañamiento pedagógico no se hace con amorosidad, entonces el trabajo va a perder significado. No hay que ir a hacer ese acompañamiento pedagógico con la espada desenvainada en contra del compañero o la compañera. Hay que tener la humildad y hay que tener la amorosidad. Entonces, ¿por qué? Bueno, porque sin la amorosidad, los educadores difícilmente sobrevivirán a las negatividades e injusticias con las que tienen que enfrentarse en su quehacer. Se trata de un amor que lleva a hacerse presente en el derecho de luchar, denunciar y anunciar. Esta forma de amar exige a su vez otra cualidad que es la valentía, Entonces tenemos la humildad, la amorosidad y ahora sigue la valentía. En la valentía se refiere Freire al poner en práctica un tipo de educación que provoca de manera crítica la conciencia del educador. Necesariamente se desenmascaran algunos mitos que deforman lo real. También con esa valentía, se enfrenta al poder dominante, puesto que ellos son expresiones de ese poder, de su ideología. Y enseguida se es asaltado por miedos concretos como el temor a perder el empleo, a no alcanzar cierta promoción. De ahí de ahí deviene la necesidad de poner límites a estos temores. Si no se quiere que el miedo paralice, debe controlársele, desarrollando en cada uno el coraje. El miedo sin valentía inmoviliza. En cambio, cuando ella está presente, la valentía empodera para encarar la amenaza. Maestros, cuando les vayan a hacer ese acompañamiento pedagógico, acuérdense de la humildad, la amorosidad y la valentía. No hay que tener miedo. No hay que tener miedo a ese acompañamiento. ¿Por qué? Porque ese miedo deben de controlarlo y ese miedo solamente lo van a poder controlar empleando la valentía como una cualidad, porque sin esa valentía el miedo los inmoviliza. Pero cuando esa valentía está presente,
entonces esa valentía empodera para encarar la amenaza, si es que hay alguna amenaza. Maestros, la otra cualidad para que haya un buen diálogo en el acompañamiento pedagógico es la tolerancia. Entonces, la tolerancia, pues nos dice que es imposible realizar un trabajo pedagógico serio, no es viable una experiencia democrática auténtica. Sin la tolerancia, la práctica educativa progresista se desdice. La tolerancia no significa ponerse en convivencia con lo intolerable, no es encubrir al agresor ni disfrazarlo. La tolerancia es la virtud que nos enseña a convivir, a respetar y a aprender con lo diferente. Entonces, en este sentido, quien vaya a hacer el acompañamiento pedagógico tiene que tener mucha tolerancia, porque la tolerancia es una virtud y bueno, nos enseña esa tolerancia a convivir, a respetar y a aprender con los diferentes. Aparte, tolerar implica el clima de establecer límites y principios que deben ser respetados, porque bajo el régimen autoritario en el cual se exacerba la autoridad o bajo el régimen licencioso en el que la libertad no se limita, pues difícilmente aprenderemos la tolerancia. La tolerancia requiere respeto, cordialidad, apertura y delicadeza. Y con esa tolerancia debe de hacerse el acompañamiento pedagógico para todos los maestros. Estamos hablando de las cualidades que deben de tener los docentes, las maestras o los maestros progresistas de Paulo Freire, pero estas mismas cualidades son las que se deben emplear por aquellos directores, supervisores, supervisoras, inspectores o inspectoras que vayan a hacer un acompañamiento pedagógico. Llevamos 4 maestros, llevamos la humildad, 1, la amorosidad, 2, la valentía, 3, y la tolerancia, 4. La 5 es la seguridad. ¿Qué nos dice Paulo Freire sobre la seguridad? Bueno, la seguridad la debemos de tener todos los docentes acompañados y los acompañantes. Por ejemplo, esta seguridad implica competencia científica, claridad política e integridad ética. Exige una forma críticamente disciplinada de actuar con lo que los educadores desafían a sus educandos. Tiene que ver con la competencia que la maestra o el maestro poseen para enseñar a pensar y para revelar la realidad a sus alumnos sin alaracas arrogantes. Aquí sería, tiene que ver la competencia, tiene que ver, esa seguridad tiene que ver con la competencia que van a tener los directores, directoras, supervisores o supervisoras para hacer el acompañamiento pedagógico y para revelar la realidad a sus maestros en las escuelas y en las zonas, sin alaracas arrogantes. Aparte, esta seguridad refiere al modo con el que los educadores ejercen su autoridad creíble, respetuosa y servicial, y aplicándola a los acompañamientos o a los acompañantes pedagógicos, esta seguridad refiere al modo en que los directores, directoras, supervisores, supervisoras, inspectores o inspectoras ejercen su autoridad creíble, respetuosa y servicial en ese acompañamiento pedagógico. Maestros, busquen la cuarta carta de Paulo Freire, busquen la cuarta carta de Paulo Freire de cartas a quien pretende enseñar, y ahí vienen estas 5 cualidades que deben de tener las maestras y los maestros progresistas. Y estas 5 cualidades son las mismas que deben de tener nuestras autoridades cuando hagan ese acompañamiento pedagógico. Tienen que ser humildes, tienen que ser amorosos, tienen que ser tolerantes, tienen que ser valientes y tienen que tener seguridad. Esas mismas cualidades que deben de tener los docentes, las maestras y los maestros son las mismas cualidades que deben de tener los acompañantes pedagógicos. Hay que ser tolerantes con los compañeros, hay que ser respetuosos con los compañeros,
hay que ser humildes, hay que aceptar si conocemos o no conocemos y pedir los apoyos. Hay que ser amorosos con todos, porque con esa amorosidad, pues es la forma como se puede exigir a su vez otra cualidad que es la valentía. Entonces, la amorosidad, pues es un afecto que no solo es para los estudiantes, sino para el propio proceso de enseñanza y de aquí sería para el propio proceso de acompañamiento. Busquen ahí en mi muro, busquen en mi muro, busquen en mi grupo Maestro Iberoamericano, por ahí vienen la cuarta carta de cartas a quien pretende enseñar de Paulo Freire. Y bueno, este es el video 609. Este es el video 609. ¿Cómo debe ser ese diálogo? ¿Cómo debe ser ese diálogo en el acompañamiento pedagógico en caso de que se haga el acompañamiento pedagógico? Déjenme ver. Más o menos yo no sé por qué está muy bajo el internet. Yo no sé por qué me manda que está muy bajo el internet. Porque no debería yo de estar batallando. No debería yo de estar batallando. Entonces, vamos a ver aquí. Quiero darles las gracias a quienes están conectados. Mireida H. Valiente, saludos. Dino Vera, saludos. Raúl Suárez, saludos. Chío Villegas, saludos. Y Carla Hernández, saludos. Y gracias por conectarse. Compartan este video, porque este video es sobre el acompañamiento pedagógico que en teoría la secretaria de Educación anunció en la cuarta sesión, en el video para directores y supervisores, que ese acompañamiento pedagógico va a ser la única estrategia, para la actualización formal a los docentes. Maestros, esto es todo. Este es el video 609. Nos vemos en el siguiente video.